Yo soy Nadia Orozco, periodista. Yo soy Eduardo Rodríguez, realizador audiovisual. Y yo soy Santiago Rivas, director. Y se nos encomendó la misión de contar historias sobre Bogotá y nosotros decidimos mirar a los cerros. Los cerros orientales de Bogotá, las montañas que crecen en la mitad de Bogotá, muchas veces son la pared en la cual nos recostamos, a veces son las faldas sobre las cuales construimos y a veces son los lugares a los que vamos a escapar del ruido de la ciudad. Muchas veces son mirador y muchas otras lastimosamente son el sofá en el que echamos la ropa sucia. Pero los cerros son fundamentales y son importantes y esta columna vertebral del espíritu de Bogotá es lo que nosotros quisimos observar. Esto es Lomas, una serie que busca hacer un retrato de los cerros de Bogotá y también de las comunidades que conviven y que luchan al interior de los cerros, las voces de las personas que han transformado para bien el paisaje de uno de los lugares que los bogotanos y las bogotanas menos miramos. Bienvenidos. Aquí en Canteras la vida es muy bonita, porque nos cuida la fuerza militar. Aquí el que venga será muy bienvenido, reciban siempre nuestra cordialidad. En el kilómetro 3 vía La Calera, después de La Paloma y un poquito más arriba de la Paloma que ya no existe, volteando a mano derecha o subiendo el cerro, se encuentra un barrio que se llama Bellavista. Precisamente porque estamos en un lugar donde tenemos vista hacia el bosque y vista hacia Bogotá, entonces por eso Bosques de Bellavista. El nombre del acueducto pues hace referencia a Acuabosques, o sea el acueducto del barrio Bosques de Bellavista, Acuabosques. Uno tiene que subir esa ruta a La Calera, en la que hay una cantidad de ciclistas y todo, y uno llega como a una calle mínima en la que hay como una cantidad de tiendas y a través de esas tiendas como que uno se encuentra un callejoncito que es el acceso de un carro nomás para llegar a ese barrio que se llama Bellavista. Llega uno a este barrio y ese barrio es como que no se mueve una hoja. O sea, por ahí ve uno unos conejos, que es muy particular, que están correteando por las calles que son destapadas, pero el barrio no se ve casi nada de movimiento. Es un barrio muy tranquilo que uno dice como, bueno, voy al cerro, qué peligro, el cerro es el lugar que está vedado, y cuando llega uno allá a ese lugar es como, pero aquí no pasa nada, aquí está todo muy tranquilo, por ahí pasa una abuelita, pasa alguien que va como hacia la vía de La Calera, como alguien que va al trabajo, pero es un lugar súper tranquilo. La vida en este cerro, en este sector, en esta zona, en este barrio Bosques de Bellavista es muy bonita, es muy tranquila. Como somos familia, entonces uno está muy tranquilo acá, pues básicamente no llegan ladrones, no ha llegado así como mucha afectación externa respecto de pronto a eso de ladrones, de gente que le puede hacer daño. Entonces, no hay eso, gracias a Dios. Entonces uno puede llegar a la hora que sea y está tranquilo, es una zona muy unida. Entonces cualquier cosa, algún vecino necesita algo y todos nos unimos. Eso lo hace, o sea, como vivir en una comunidad, pero en realidad somos una familia. Casi que cualquier lugar que se llame Bellavista uno sabe que queda en una parte alta, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, era redundante que le pusieran eso, pero bueno, ellos decidieron hace miles de años. Pues no miles de años, desde la época de cuando existía una cantera ahí también. Existía una cantera como en muchos lugares del cerro. El barrio inicialmente se llamaba Canteras porque acá las familias iniciales que llegaron a sacar piedras para la construcción del Cantón Norte. Entonces se llamaba Canteras. Pero después con el tiempo le pusieron el nombre de Bosques de Bellavista porque tiene a los alrededores por todo lado donde se mire unos bosques muy hermosos y una vista muy hermosa hacia Bogotá directamente. ¿Cómo fue el proceso en el caso de Bellavista de coger esta cantera y volver a recuperar el cerro? ¿Cómo se dan cuenta de que necesitan un entorno natural? ¿Cómo necesitan, no cómo se va creando esta relación? ¿Cómo se configura ese territorio además? Ese territorio,
Bueno, existía esa cantera, llegaron migrantes de lugares distintos de Colombia y se instalaron allí. Yo llegué acá en 1951, puesto que en esa época había mucha violencia. Vinimos desplazados de Albán, Cundinamarca, que gracias al ejército nos salvó la vida. Tengo recuerdos y vi morir a muchos familiares en el patio de mi casa. El recuerdo que tengo que llegó un carro del ejército que en ese tiempo lo llamaban picó. Y yo miraba que los soldados muy afanados cogían a la gente y la echaban a ese picó o a ese camión. Y los que podían. Y sentí que un señor que creo que era el que mandaba dijo, apuren que tenemos que lo primero echar a los niños y a los ancianos. Y yo miraba cómo quedaban muertos mis primos, mis tíos. Y ahí arrancamos y no sé cuántas horas pasó debajo de esas carpas. Yo me sentía segura, ya no escuchaba los disparos. De ahí nos trajo el ejército a este lugar y no habían viviendas. Por los primeros días nos alojamos bajo las carpas de los soldados, compartíamos las cobijas que llevaban una franja de la bandera de Colombia. Nunca se me olvida esa cobija. Perdón. Y después vi que en otros camiones traían canecas donde se almacenaba el neme. Abrieron esas canecas y con esas latas nos hicieron unas viviendas provisionales. Después de las épocas de la violencia, de la época del Bogotazo, los militares traen a nuestros padres y abuelos a vivir allí, a explotar unas canteras para de esa forma lograr construir lo que hoy se conoce como el Cantón Norte. Entonces llegó mi papá acá y aquí vivíamos nosotros allá más abajo, unos ranchitos de teja. Fueron nuestras primeras viviendas y él fue contrastado por la Escuela de Caballería a explotar piedra. A él le dieron una máquina para partirla. Y nosotras chicas, pues, mi papá se hizo cargo de los obreros y nosotras teníamos que cocinarle el almuerzo a la gente y todo, ¿no? En ese tiempo explotaban unos barrancos que sacaban recebo, unas piedras que usaban para los pisos. Por ejemplo, en la escuela de caballería, el piso que ustedes ven en la escuela de caballería es hecho en parte por recebo y rajón triturado que se llevaba de acá. Cuando los militares traen a unas familias y las instalan ahí para que les trabajen a ellos, no había compensación, no había pagos de seguridad social, no había ningún tipo de indemnización, más había una remuneración y en ese instante ni siquiera casi que una remuneración. Existían unos vales que se cambiaban en el fondo rotatorio del ejército en la calle 106 con séptima, que era donde con ese vale iban nuestros padres y nuestros abuelos por el alimento que ellos tenían que proveerse para sí mismos, porque el ejército no pagaba por los trabajadores que tenían explotando la cantera, les daba vales. Aquí ahora no habían, aquí tocaba salir a explotar la piedra para venderla. Y nosotras, el que estábamos pequeñas, mi papá nos llevaba a la cantera. Bueno, tal día viene un señor, tal volqueta por un viaje Rabón, póngase en pilas a sacarlo. Un viaje de triturado que llamaban el triturado de segunda o de primera, que eso era una piedrita chiquita como una piedra grande. Entonces nosotros, mi papá nos llevaba a trabajar
a la cantera. Cuando se acabó como la construcción y se acabó todo el proceso de extracción, digamos como que la cantera ya alcanzó a rasgar todo lo que era necesario, o pararon esos procesos, quedó el barrio ahí, la gente quedó viviendo ahí en esas tierras, y el Estado mismo les adjudicó los terrenos, entonces se los escrituraron y ellos quedaron ahí como propietarios de ese espacio, pero pues como es un lugar que queda arriba en la zona de protección, entonces todavía tampoco es que esté completamente legalizado, aunque cuenta con algunos servicios. Cuando tiempo después cierran las canteras y el distrito y el gobierno decide que van a restituir las tierras que nosotros teníamos supuestamente, entre comillas, como colonos, ¿sí? Entonces les demostramos con documentos que ellos mismos habían traído a nuestros padres, que habían traído a nuestros abuelos y que los habían puesto a trabajar como siervos a favor del Ministerio de Guerra, porque en ese momento era Ministerio de Guerra y la documentación así lo demostraba, que se llamaba Ministerio de Guerra, no Ministerio de Defensa. Cuando logramos demostrar eso legalmente, que no éramos invasores, que nos habían traído a nosotros y a nuestros abuelos, y que había una deuda social y una deuda con nosotros quienes estábamos ahí, porque trajeron a nuestros padres y nunca hubo una indemnización. Muchos de ellos perecieron cuando el mismo ejército les entregaba dinamita para que explotaran la montaña para sacar el material que ellos necesitaban, y por alguna falla, alguna equivocación, con esa misma dinamita y con eso ellos resultaban perdiendo la vida. Pero pues eran las normas y era la forma como funcionaba en ese momento. Pero ya las leyes han cambiado y gracias a Dios pues lograron ellos entender que teníamos esos derechos, nos escrituraron, y ese es el barrio que está ahí. Nosotros estamos en un proceso de normalización del barrio. Queremos que podamos llegar a que el barrio sea normalizado, porque llevamos una historia muy larga, donde la comunidad ha sido la que ha tenido que hacerle frente a los problemas, asumir responsabilidades que no nos corresponden en su totalidad, pero que el compromiso social que tenemos con nosotros mismos en la comunidad nos obliga a que no podemos cruzarnos de brazos cuando hay necesidades, que nos toca organizarnos, que nos toca resolverlas, que no podemos quedarnos esperando. Pero resulta que ellos, como no tenían servicios, entonces pues extraían el agua por ahí de unos manantiales cercanos y no sé qué, que el agua era lo más básico para sobrevivir. Entonces, como llegaron los pinos terminaron secando los pocitos, las lagunitas, los lugares donde ellos se suplían del agua para lavar, para cocinar y para todas estas cosas de aseo. Con la siembra de los pinos que realizó la CAR y el Inderena hace aproximadamente unos 50 años, empezó un proceso de deterioro ecosistémico y ambiental que generó que los suelos se fueran secando, y las pocas fuentes de agua que sostenían nuestra comunidad pues sucumbieron ante el avance de los pinos. De ahí pues surge esa necesidad de suplir ese líquido vital en nuestros hogares. Esa falta de ese recurso hídrico nos obligó a organizarnos como comunidad, porque ahí inicia un proceso organizativo, primero como comunidad y segundo como acueducto. El primer proceso se lleva con unas mujeres del barrio. Ellas en sus hogares eran las que más tenían que sufrir por la falta de agua. Tenían que transportarse en camiones a otros lugares para lavar la ropa a orillas de quebradas, de rodillas, sobre una piedra.
y luego devolverse con esos bultos de ropa hasta sus hogares, pues imagínense esas dificultades tan tenaces para unas mujeres aguerridas, guerreras de la comunidad, y ellas dijeron, no, tenemos que organizarnos de otra forma. Es posible organizarnos y con unos tanques recolectar el agua y distribuirla en las viviendas. Así nos toque con mangueras. Entonces las personas más antiguas pues fueron y empezaron a ver la fuente, a ver la posibilidad de organizarlo. Traen la idea, las mujeres, me refiero no solamente a mí, sino a las de la época, porque ya somos varias generaciones, impulsan, promueven, como que dinamizan el trabajo y se empieza a buscar también asesoría, a buscar organizaciones, más que todo ONGs, y el trabajo de la comunidad para empezar a traer el agua, que está más o menos a 6 kilómetros del barrio, está en la parte alta del barrio, a traerla por gravedad a través de mangueras, a instalar unos tanques también para recogerla y distribuirla. Tiempo después se hace la gestión para constituir la Junta de Acción Comunal. Cuando ya se constituye la Junta de Acción Comunal, ya estábamos trabajando en el acueducto, en llevar el agua. La Fundación Santa Fe entonces puso a disposición el ingeniero sanitario y duramos toda una semana buscando este punto. ¿Qué pretendía el ingeniero? Buscar un punto que estuviera más alto de la cota del barrio para que de esa forma el sistema funcionara por gravedad, fuera un sistema eficiente y que fuera un sistema que tuviera una poca demanda de inversión. Junto con la Fundación Santa Fe vinculan varias ONGs, la Fundación Los Pisingos, IPROSCO y otras fundaciones que hacen un apoyo en especie, es decir, ellos dan los materiales y la comunidad entonces aporta la mano de obra. Como teníamos comité de trabajo, pues fue muy fácil, porque a través de ese comité nos organizamos a trabajar todos unidos y aunque hubo algunas familias que estuvieron resilientes un poco a no participar, que eso no era posible, que íbamos a perder el tiempo, que íbamos a perder la inversión, que lo veían como una utopía. Entonces finalmente cuando llegamos ya con el agua al barrio, esas familias dijeron, hombre, lo hicieron, los felicito. El primer día que llegó el agua acá, con esa manguera nos lavamos todos así, todos como bautizándonos. Y me acuerdo una anécdota que no sé si la debo decir o no. En ese tiempo, cuando en el transcurso de todos los trabajos, habían 2 personas más o menos que no querían ayudar. Entonces ese día, pues uno es humano. Y dijo uno, el día que llegue el agua, a esas personas que no ayudaron, no se les va a dar el agua. Y usted sabe que uno es humano y dice, ojalá que no le den agua a fulano que no ayudó. Pues cómo sería que cuando íbamos llegando ya faltaba poquito para llegar el agua. Entonces Juan Chipo, que en paz descanse, dijo, a todos se les va a dar agua. No va a quedar ni uno haya ayudado o no haya ayudado, se le va a dar agua. Porque eso sería una falta de amor. Y a mí lo que me sobra es amor para dar. Y entonces, pues, personas que no querían, dijeron, ay, no, es que así es, y así es. Y él nos dio un ejemplo de amor. El agua es para todos, así ayuden o no ayuden. Siempre ha sido ese proceso, es que les dan unos recursos y ellos ponen la mano de obra. Siempre hacen eso. Entonces nos contaban que el plan, ellos por ejemplo los fines de semana era, ¿qué va a hacer? Trabajar por la comunidad.
¿Qué vas a hacer? No, que vamos a ayudar a hacer el acueducto. No, ¿qué vas a hacer? Ayudar a hacer la cancha de fútbol. ¿Qué vas a hacer? Entonces los niños y los adultos siempre eran los fines de semana trabajando por su comunidad y eso es lo que existe ahorita. Una comunidad muy fuerte en la que unas señoras o unas mujeres están como en la base de esa organización y bueno, y encima de eso están como los señores que las apoyan y le ponen la fuerza también, pero es una organización de puras mujeres empoderadas que decidieron sacar adelante el proyecto de vida de ese barrio. Generalmente casi todos los domingos nos reunimos y hay jornadas de trabajo comunitario, entonces siempre hay algo que hacer, que hay que ir a arreglar la carretera. En ese momento estaban haciendo como unas chambas alrededor de la carretera para que cuando llueva no se dañe la carretera. Pero todo, o sea, todo ha sido así, que si hay que ir a la Bocatoma a limpiarla, arreglarla, todo siempre ha sido desde la comunidad porque pues el acueducto, hay todos los que trabajan en el acueducto, nadie les paga. ¿Por qué? Porque el acueducto, digamos, los usuarios dan su aporte, pero no alcanza para pagar un sueldo a nadie. Entonces, ellos les toca trabajar para sus cosas y aparte, entonces ya sacar su tiempo para la ayuda comunitaria. Y pues cada uno, como le digo, si hay que ir a la Bocatoma, pues se va a la Bocatoma a lavar, a limpiar, a hacer las labores de fontanero y así sucesivamente todo. Entonces que se rompe un tubo, se arregla en comunidad, los arreglos de las vías y así todo lo que se va necesitando. Digamos que el trabajo aquí ha estado como en cabeza y con participación de todos. Aquí en los diferentes momentos nuestras abuelas han sido mujeres muy fuertes, acostumbradas al trabajo rudo. Ellas coger una carretilla, coger una pica, coger una pala, para ellas como que lo rutinario no es. Entonces ellas han salido también a hacer el trabajo de terreno, algunas otras pues con el trabajo también de suministrar los alimentos, los hombres también ayudando a organizar, liderando el material, la parte ya técnica de terreno. Pues fuera de que se buscan también asesorías externas, ¿no? De pronto ha habido ingenieros, de otras profesiones que asesoran también para que las cosas queden bien hechas. Hay otra voz importante y es que después de que hicieron el acueducto, la hija de uno de la comunidad hizo el proyecto para que se hiciera la planta de saneamiento. Otra mujer metida dentro de la historia, pero ya otra generación. Entonces, esto ya se ha pasado de abuela a la hija, a la nieta, y entonces ha sido muy bonito ese proceso. Mi proceso y mi ayuda, digamos, hacia la planta de tratamiento inicia porque acá empieza a venir el hospital de Chapinero a hacer revisión, control como de calidad del agua, que encuentran que el agua es un agua perfecta porque es un agua de manantial, pero por normatividad lo único que le hacía falta era el cloro, porque ni siquiera tenía Escherichia coli, o sea, no tenía ningún microorganismo que afectara la salud, ni en color, bueno, todos los parámetros eran perfectos, pero no tenía cloro. Entonces, pues la comunidad todo lo ha tenido que hacer con autogestión, buscarlo. Precisamente por ese tiempo yo estaba estudiando tecnología en recursos naturales y medio ambiente y la Fundación Santa Fe de Bogotá hizo una convocatoria para los jóvenes para que presentaran proyectos que tuvieran un impacto ambiental y en la salud de la comunidad. Entonces yo aproveché a presentar el proyecto y salimos favorecidos. Ganamos la convocatoria del proyecto, el proyecto era por 4 millones lo que ellos iban a ayudar. Sin embargo, pues al final pues nos ayudaron con 6 millones, hicimos bazares, hicimos fiestas, recolectas,
pedirle a uno, pedirle al otro, todo en unión comunitaria, toda la comunidad apoyó, ayudó. Mientras tanto, eso siempre duramos como 2 años consiguiendo el dinero, porque pues no ha sido fácil tampoco. Entonces eso fue de bazar en bazar, en bazar, de fiesta en fiesta en fiesta. Así básicamente todos unidos, toda la comunidad en autogestión hemos como logrado ubicar la planta. Mientras se conseguía el dinero, entonces mirábamos técnicamente pues qué nos servía, qué planta se acomodaba a las necesidades que teníamos. Como básicamente lo único que teníamos era necesidad de cloro, entonces conseguimos una planta con filtros y clorinador. Entonces los filtros, pues de pronto cuando llueve muy fuerte, pues se alcanza a venir algo de tierras, hojitas. Y el clorinador para cumplir con la normatividad del cloro. Y finalmente logramos completar ese 50% que nos hacía falta, y la Fundación Santa Fe entonces dijo listo, entonces, y nosotros además aportábamos otra cosa que era importante, la mano de obra de la construcción de las casetas y la infraestructura para instalar ahí la planta de tratamiento. Entonces eso fue un valor agregado que se le dio a ese proyecto, porque no tenía que contratarse mano de obra externa. Entonces fue un valor agregado y que nuevamente mostró cómo en torno al agua hay ese afianzamiento, hay ese empoderamiento y esos lazos de pertenencia del territorio, del agua, de la comunidad, y eso para nosotros fue pues fabuloso. Logramos, era un logro más que teníamos, dijimos listo, lo vamos a hacer, y todos los domingos muy juiciosos, todos juntos dijimos vamos a potabilizar el agua, vamos a tener nuestra agua realmente en calidad como la merecemos, porque así nos decíamos, como la merecemos, porque hemos luchado y hemos trabajado mucho por este acueducto durante años, y 20 años después de tomar agua cruda, entonces decidimos que se iba a potabilizar el agua. ¿Qué te llama la atención de los acuabosques? De los acuabosques creo que también es necesario hablar del papel de las mujeres una vez más. Fueron al final ellas quienes se organizaron para crear su propio acueducto comunitario. Ellos creo que tienen una visión además muy crítica de lo que fue y de lo que vino a pasar después con el tema de los eucaliptos que se pusieron, y cómo esto pues no ayudó en nada a la comunidad. Y una vez más, creo que la organización social que se gestó en Acuabosques es un ejemplo además para otros movimientos, para otras comunidades, para otras ciudades, y Acuabosques me parece que es uno de los mejores ejemplos de estos liderazgos. La historia de este acueducto es la historia de unas mujeres aguerridas, luchadoras, emprendedoras, que lograron lo que parecía imposible, que una comunidad se empoderara, asumiera el control, la gobernanza del agua y asumiera lo que el Estado no nos daba, proveer los servicios públicos y el líquido vital que es el agua. Cuando esas mujeres estábamos nosotros aquí trabajando, trayendo el material, y muchas de ellas vinieron, muchas, aquí venían, y las que no venían con el material para la construcción de esto, venían con la media arroba de papa porque aquí se hacía una fogata y aquí se preparaba el almuerzo de quienes veníamos a trabajar aquí. Eso fue una lucha, un emprendimiento que ellas hicieron, que nos mostraron que sí se puede cuando hay voluntad, cuando se quiere y cuando la necesidad nos obliga. Pues con mucho orgullo, sin demeritar a los señores, porque también ellos
pero ellas fueron las que se atrevieron a buscar la manera de traer nuestro acueducto. Y buscaron, ellas no se quedaron acá, sino que salieron a buscar, a relacionarse, y se hizo ese acueducto con mucho esfuerzo, y con muchos estudios, y con mucha dedicación, y con mucha ilusión de que tuviéramos el agua potable, porque ya pues para ese entonces nos exigían que el agua fuera tratada, ¿sí? En general la comunidad siempre ha sido muy unida, pero sí de pronto desde las mujeres, digamos en sus inicios, les tocaba irse hasta bien arriba a buscar agua para lavar la ropa, para cocinar, para todas las cosas. Entonces de pronto desde ahí hubo como esa unión de las mujeres y ahí llamaron a sus esposos para ayudar a hacer el acueducto hacia acá y así pues también como que se facilitara un poco más las actividades directamente dentro de la casa, porque pues siempre es una distancia de unos 5 kilómetros el lugar donde inicialmente tomaron por primera vez el agua. Como nosotros estamos entendiendo territorio, es un lugar que tiene un sentido de gestión que está conectando directamente a una comunidad con un lugar, como que el territorio es al mismo tiempo el lugar y la identidad del lugar. Hay una parte del territorio que viaja con uno y el territorio muchas veces se configura por la historia de los procesos conjuntos, pero muchas veces por la defensa de un sitio, como la defensa de una cascada, una quebrada, un río o en este caso pues la búsqueda del agua. Me gustaría saber cómo pues y Bogotá, que es tan grande, contiene muchos territorios y contiene además muchísimos no territorios. Lastimosamente, pues precisamente oyendo la historia de Bellavista, ver que hay una serie de omisiones por parte del gobierno distrital o que los procesos se hacen de espaldas al proceso distrital o que el proceso distrital es tan lento que toca ir a buscar agua, o sea que sale mejor hacer una gesta épica para ir a conseguir agua en una loma e imitar el proceso del páramo, ¿no? Jalar y a través de la gravedad generar una corriente natural para un lugar. Pues es algo que puede generar un territorio, pero el territorio se configura casi que de espaldas a los procesos gubernamentales, mientras que el gobierno se toma o toma sus decisiones desde lugares que no son territoriales, o sea que no tienen, no están adscritos a una identidad, que no están pegados de un proceso que sea comunitario, ni colectivo, ni más grande, sino de un proceso abstracto como son las oficinas de gobierno, una cosa que pasa en un lugar que aparentemente es de todos, pero que termina no entendiendo esa noción de los lugares que tienen ese corazón latiendo que es un poco el territorio. Ese territorio es la vida de esa comunidad. Ese territorio es el lugar donde ellos se sienten completamente realizados porque lo han construido con sus propias manos, digamos, con sudor y sangre. Entonces ese territorio plasma todas esas búsquedas y todas esas necesidades que ellos han solucionado y al cual le han metido pues todo el cuerpo y alma para poder conseguir el agua, que es la que los une, para poder conseguir el bienestar, para poder disfrutar esa montaña. Y es lo que yo quiero transmitir, que nos empoderemos y seamos dueños del territorio. Nosotros, las comunidades que vivimos en los cerros orientales, no somos los predadores de los cerros. Realmente el daño que los están causando al decir que nosotros, las comunidades que vivimos en los cerros, que hemos sido los que hemos estado protegiendo esto, que durante muchos años hemos estado al frente y haciendo acompañamiento a los bomberos cuando ha habido los incendios, hemos pasado noches enteras al lado de los bomberos tratando de apagar esas conflagraciones, tratando de mantener que no se destruya ese bosque, buscando recursos para traer árboles nativos, aunque el bosque de por sí tiende a regenerarse por sí mismo, aunque los pinos y las especies exóticas que trajeron son las que no dejan que el bosque se regenere solo como tal, luchando inclusive contra el gobierno de Peñalosa y su famoso sendero de las mariposas que pretendía
pasar por este lugar, un sendero para caminar, para disfrutar del paisaje, pero es que el hombre es el que más daño causa al ecosistema, porque el hombre, si sale de la ciudad, viene a caminar por las montañas, pero trae botellas, trae plásticos, trae vidrios, trae cigarrillos, trae una cantidad de cosas que va dejando, y además hemos visto nosotros los residentes de aquí que los animales huyen de los sitios por donde los hombres pasan. Ellos cambian sus senderos, los senderos, por ejemplo, de los armadillos y de los coatís que existen en este lugar. Ellos cambian su lugar de senda, su camino para ir a buscar su agua o su alimento, no sé, pero ellos crean sendas y ellos cambian esa senda después de que los hombres creamos un camino ahí. Para ellos es una perturbación, para el ecosistema es una perturbación total. Entonces, era algo absurdo, y en una reunión que hubo con la ANLA, Asociación Nacional de Licencias Ambientales, pues me tocó tomarme casi que la palabra a la fuerza y decirles, mire, yo quiero hablarles desde los cerros para que ustedes entiendan lo que nosotros vivimos, el sentir de un habitante de los cerros. Y le dije, mire, eso es una cosa absurda, y les expliqué esto. Le dije, mire, hay problemas ambientales más grandes en la ciudad que toca solucionar. Y les dije, mire, vea, yo vivo en los cerros, el aire que yo respiro allá es un aire puro, es un aire limpio, y yo tengo que venir a trabajar aquí a la ciudad. Pero en las noches yo llego a la casa y lo primero que tengo que hacer es sonarme porque tengo que sacarme una flema negra. Ustedes no se dan cuenta, pero yo sí, porque desde los fines de semana, desde los cerros, miro a la ciudad y veo una mancha negra sobre la ciudad. Y ustedes tienen que controlar eso. Le dije, ustedes quieren destruir con ese proyecto los nacimientos de agua que hay en los cerros, que son los que proveen la recarga de los acuíferos de esta zona de Bogotá. Y les dije, mire, existe un centro comercial, la carrera 11, calle 85, a calle 92, por ahí, busquen ustedes y analicen cuánto se ha hundido la carrera 11. Le dije, eso es falta de recarga de acuíferos. Los edificios están bien soportados porque les hicieron una muy buena cimentación y unos muy buenos pilotes. Ellos están cimentados, pero lo demás del terreno se está desecando y se está hundiendo. Ese es el hundimiento de la carrera 11. Y si ustedes siguen con esa pretensión y permiten y dan esa licencia a eso, lo primero que nos vamos a oponer somos nosotros, porque dicen que no debe haber una superposición de proyectos, y ustedes pretenden pasar un sendero de las mariposas por sobre nuestra red de acueducto. Si se nos daña una red, lo primero que tenemos es que no podemos ir a reparar nuestro acueducto hasta tanto no le pidamos permiso a el distrito para poder intervenir una zona que es un sendero peatonal. Entonces nos vamos a tener que quedar sin agua, mientras que ese desperdicio de agua que se genere causado por un sendero sobre las redes puede generar un movimiento y una desestabilización de los terrenos donde se produzca una fuga de agua, cosa que nosotros estamos controlando y manejando en la forma que lo hacemos, caminando por los cerros, sin senderos, sin caminos, sin intervención, sin caminantes, cuidando siempre los cerros, cuidando los animales, cuidando lo que allí existe. Ahora sí, por último, ¿cuál sería la lección que nos tendríamos que llevar de Bellavista? ¿Qué nos debería quedar flotando o bailando como un trompo en la uña? El trabajo comunitario, que es un cliché, pero la unión hace la fuerza, y las ganas de solucionar los problemas en equipo son las que mueven a encontrar soluciones. Entonces, hacer equipo con alguien, hacer equipo con un objetivo claro, es lo que lleva a las soluciones. Mis abuelos, cuando llegaron, venían huyendo el desplazamiento. Creo que ellos llegar acá fue como tomarse un respiro. Traer sus familias y asegurar un poco la supervivencia para ellos fue un reto. Nuestros papás cogieron ese legado, han hecho resistencia por permanecer en el territorio, han enfrentado cantidad de problemas, el mismo hecho de estar acá ubicados en este momento. Soy ya como la tercera generación.
creo que ese legado también como que un poco se hereda porque ha sido también la resistencia por permanecer, por mejorar las condiciones no solamente de cada uno, sino del entorno y pues por seguir en este lugar que ha sido el lugar de nuestros abuelos, de mis papás y pues ya están nuestros hijos. Y como decimos, estamos como empezando a delegar también en las otras generaciones de cómo siguen acá, cómo resisten y cómo se organizan. Uno encuentra aquí pues digamos casi todo lo que necesita, únicamente tiene pues que salir a trabajar y llega acá a descansar, pero es un descanso bonito, tranquilo, es muy tranquilo, muy relajante estar en este lugar. Levantarme en las mañanas, ver los pajaritos, ver mis vecinos, no, mucha cosa, que sale uno a Bogotá y el ruido de los carros, el transporte, en cambio aquí no, aquí es así un barrio muy sano, a la hora del día aquí ha sido un barrio sano, aquí no hay drogación, aquí no hay peleas, no hay gente de la calle, aquí todos somos muy sanos. Cambiar este barrio por irme a vivir a Bogotá, no lo haría nunca. Un día llegamos a estas tierras donde un teniente nos recibió. Sean bienvenidos mis compatriotas, la pesadilla ya terminó. Sean bienvenidos mis compatriotas, la pesadilla ya terminó. Esta serie Lomas, que es una serie de podcast que también pueden ver en televisión o en cualquier plataforma de video, es un trabajo colectivo. Aquí también participaron Carolina Pinzón, productora ejecutiva. Diana Natalia Quite, productora asistente. Johnny Ramón, sonidista. Michael Gómez, editor. Luis Barrero, graficador. Lomas es una producción realizada con la financiación del Fondo Único de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Gracias al Ministerio de las TIC de Colombia, tenemos la posibilidad de traer a ustedes las historias de los cerros. Espero que las disfruten y conéctense por favor con el siguiente capítulo de Lomas.